Bienvenidos a todos. Última DarkConf del año, primera de data, lo cual es muy importante. El tema de hoy, búsqueda de ofertas en e-commerce con Airflow. Bueno, ya vieron, Matías Piruano, Joel Duin va a estar con la parte técnica, práctica, más bien. Yo les voy a dar un poco de introducción a Data Engineering y por qué elegimos este tema. ¿Qué hace un Data Engineer? Sé que hay muchos en la empresa que nos conocen o que no solo los han escuchado porque están constantemente en búsqueda. Un poco de herramientas y cómo se le puede sacar beneficio a todo esto, que es lo más importante, beneficio económico. Así que empecemos. ¿Qué es un Data Engineer? Siempre me preguntan y a alguien que no es muy técnico, le respondo que un Data Engineer es un plomero digital. Nosotros nos encargamos de tomar datos y llevarlos a otro lado. Armar lo que se llama en inglés el data pipeline, que son las conexiones, los tubos por donde va a ir la información. Y hay de todas clases de data engineer. O sea, en abstracto el trabajo es siempre el mismo, porque estamos trabajando con datos, disponibilizando datos o armando reportes o lo que sea basado, ¿no? en una base de datos o en archivos o en lo que sea. Y ahí después un montonazo de herramientas. Depende del cliente, es el universo con lo que se va manejando. Obviamente hay herramientas que son las más comunes, las que más se buscan, las más fuertes. Un poco el stack es el que estamos mostrando ahora. Siempre hay un proceso de ingesta de lo que es de un ETL tradicional, la parte de extract. Luego hay transformaciones y cargas a un data warehouse o a un data lake, a un repositorio de datos. Normalmente todo ese proceso está orquestado, o sea, está manejado por un programa especial, o son scripts que se van tirando a mano. Cuando ya tenés un poco de volumen, eso es inmanejable. Ahí es donde vienen los orquestadores y es también lo que queremos mostrar hoy como algo distinto a lo que es el proceso de ETL, que normalmente eso se ve siempre en las charlas. Y luego el consumo de esos datos, pues para que cargamos datos y no para usarlos, ¿no? Bueno, entonces hay visualizaciones, hay extracciones, hay calidad de datos. Todo ese es el universo de un Data Engineer. Luego de ahí van de la mano los que son los Data Science, los Data Analysts. Y de seguro hay algún data más que ha surgido hoy en día, pero esa es la familia de data normal. Y en sí el ecosistema de Data Engineering, la cantidad de herramientas que hoy en día es obscena, casi a la par de lo que es el ecosistema de JavaScript, pero no tan grande. Siempre van apareciendo herramientas que quieren destronar a las otras y van así. Es entretenido y movido estar en esto. Pero bueno, como siempre, sabrán ya los que hacen software cómo es un poco la realidad. O sea, bueno, este es el XKCD obligatorio. Armas algo, siempre cambian, porque siempre hay una cantidad de piezas que se van moviendo terrible, porque son distintas herramientas que uno usa o está en una nube. Ya casi no se estila a tener servidores on-premise. Entonces tenés distintos software o librerías, hay un cambio de versión, tenés que casi que rearmar los pipelines, cambian los modelos de datos o un archivo vino distinto, colapsa.
y se va tratando de estabilizar hasta el próximo colapso y estabilizar, y así se va creciendo, como todo el software. Muy bien. Dicho toda la introducción, ustedes se están preguntando dónde están las ofertas. Pues muy bien, ¿para qué me sirve todo eso? Entonces, ustedes recordarán desde el lunes pasado, que está el Cyber Monday, podemos discutir, si quieren, en comentarios, qué tan real o no es, pero de seguro les parece conocido todo esto que están viendo en la pantalla, el Hot Sale, Cyber Monday, los Black Fridays, ahora con el de AliExpress, el 11 del 11. Y uno llega ahí y se pregunta, ¿cuánto es oferta o descuento? ¿Cuánto es real? ¿Cuánto no? A veces hay precios mal cargados que también se pueden aprovechar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes comprarían una computadora, una notebook a 2.000 pesos? Bueno, dejo las cuestiones morales. ¿Cómo hacemos con todo esto? Entonces, una opción, y es más que nada una excusa para mostrarles Airflow, es armar un sistema que vea precios constantemente, los guarde en un Excel y después nos diga si está barato o no. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy en día, ¿sí? Tenemos un proceso que corre en Airflow, se contacta con Mercado Libre, busca precios y cuando está barato nos manda un mail para que compremos. Oro puro. Ahora, ¿por qué elegimos Airflow? Primero, porque es el orquestador más grande del mercado. Segundo, y de seguro van a ver esto y el quien sepa un poco de programación va a decir, che, pero esto con un script simple y un cron lo arman. No necesitas toda la infraestructura de Airflow. Es cierto, lo queremos primero presentar el tema, pero segundo, lo ocupado que tiene Airflow y dicho como experiencia por haber hecho un ETL propio, todo lo complejo lo hace simple. Tiene sus problemas Airflow, no los vamos a discutir ahora. Pero cuando le estás dando escala a un proceso y ya son muchas extracciones, muchas cargas que tienen que ir en sincronización, ahí es donde brilla Airflow, en todo el manejo de dependencias. Si armas bien el proceso que está en un solo código, ya todo después el día a día le das escala muy fácilmente. Pero más que nada queríamos mostrar algo distinto a lo que se ve normalmente. Bien. Es sencillo el ejemplo que le vamos a mostrar, pero creo que sirve bastante bien para ilustrar una de las funcionalidades o una pequeña muestra de las funcionalidades que puede hacer Airflow. Nosotros lo que hicimos acá fue en una sheet, básicamente, cargar algunos productos, unos televisores que nos interesaron, nos parecieron copados, y pusimos un precio al cual estaríamos dispuestos a comprar. Por ejemplo, no sé, este Smart TV, qué sé yo, vale tanto, yo estoy dispuesto a pagar 60.000 pesos. Este 118.000, y así con cada uno de esos. Entonces, ¿qué hicimos con Airflow? Con Airflow lo que empezamos a hacer es a loguear los precios cada cierto tiempo. Airflow tiene distintas condiciones con las cuales puedes ejecutar el script cada X tiempo o si se cumple determinada condición. Entonces, básicamente lo pusimos a correr varias veces desde ayer hasta hoy. Fíjate que sin querer, queriendo, pero creo que también ilustra un poco lo que queríamos mostrarles, encontramos entre ayer y hoy una diferencia bastante importante para este artículo que bajó casi 6.000 pesos, casi no, 6.000 pesos exactos. Entonces me parece que esto como que ilustra, y la verdad que fue muy de casualidad, porque estos son precios reales, lo que les queríamos mostrar. Entonces, bueno, ¿cómo funciona Airflow o cómo se ve Airflow? Airflow es básicamente una aplicación que está corriendo en estos momentos en mi compu local, pero generalmente o siempre corre en un servidor on cloud, la más popular creo que es de AWS, y nos ofrece esta interfaz donde podemos ver cada uno de los DAX, que vendría siendo un DAX para asociarlo a algo más funcional, vendría siendo un script, ¿no?
Entonces, en este caso, nosotros tenemos el de chequear en los precios de televisión, que tiene a su vez distintas tareas relacionadas. Primero, busca los ID relevantes, después busca los precios, después actualiza la sheet que tenemos acá, manda una alerta si encuentra alguna oferta y después termina simplemente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, corremos Airflow con las condiciones que tenemos ahora, veamos cómo nos da. Aquí se empiezan a correr y es bastante gráfico, creo que es algo que está muy bueno de Airflow y capaz que es una ventaja con respecto a tener solo un script, que en este caso nosotros tenemos como una guía o un seguimiento bien visual de todo lo que está aconteciendo en el programa. O sea, van cambiando de colorcito, fíjate que aquí está en verde running, después se pone en un verde más oscuro cuando termina, y bueno, aquí terminó el script. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, los logs de cada una de las tareas. Entonces, si nosotros vemos acá, entramos y bueno, aquí lamentablemente no encontró ninguna oferta. Pero, ¿qué pasaría si hemos, no sé, en vez de pagar 60.000, yo creo que podría estar dispuesto a pagar 85.000, por ejemplo? Y con este yo creo que hasta 80.000 pago, ¿no? Esto podemos ejecutarlo manualmente como se hizo recién o cada cierto tiempo, como les decía. Pero bueno, para aprovechar este cambio que hicimos, vamos a volverlo a ejecutar manual. Volvemos acá, disparamos el script. Vemos ahí que está cargando. Vale la pena destacar que esto está todo conectado tanto con Gmail, que va a ser la vía por la cual se envía la alerta, como con Google Sheets, que es por donde es la fuente de datos simulada, pues en verdad en la realidad siempre usamos bases de datos o cosas más escalables, por ahí guardar millones y millones de productos no sería escalable en Google Sheets, pero a efectos prácticos creo que es suficiente. Vemos a ver qué tal, qué pasó, si encontró una oferta. Dijo sí, encontró una oferta. Vamos ahora al mail y perfecto. Aquí dice, bueno, se ha encontrado una oferta y de las dos que pusimos, encontró esta oferta que cuesta esto, o sea que nos estamos ahorrando 3.600 con respecto a lo que estábamos dispuestos a pagar. Y fíjense que acá justamente nos tira la posta de que hay que apurarnos porque queda una sola unidad. Bien, vamos a la publicación. Uy, queda una sola unidad. Ah, no, en este caso 340 porque seguramente depende del vendedor. Pero bueno, aquí ya lo podríamos comprar y demás. Así que bueno, eso es básicamente el ejemplito bien sencillo que les queríamos mostrar. Veremos, esto es nada más que una simple muestra muy sencilla de toda la funcionalidad de Airflow. Es mucho más complejo y se pueden hacer cosas muchísimo más complejas con este orquestador. Todo basado en Python, creo que es algo que está muy bueno, que no cambia mucho si el script ya existe, es adaptarlo un poco a, para usar este paradigma, para usar este orquestador, así que no hay un esfuerzo muy significativo entre usarlo o no usarlo, más allá de, bueno, el tener un servidor que lo aloje, que en este caso es local. Así que bueno, no sé si por ahí hay otro punto que quieran ver. Creo que podríamos explicar un poco lo que estás mostrando ahora, que es Dale. la pantalla principal. O sea, la, la pantalla principal de Airflow es cuando entras a la parte de DAX, que te muestra todas las configuraciones, todos los procesos que están pues, instalados, hechos los scripts. Y cuando entras a uno, ahí te muestra todos esos colores, que es de cada proceso, es el estatus de cada corrida. Entonces, en un pantallazo, bueno, el dashboard está integrado a la herramienta, ya sabes lo que falló, lo que funcionó, y podés ir al log como mostró Joel antes. Eso es de las características que pusieron a Airflow como número uno de herramienta. Tal cual. Esto, sí, lo ves ahora y puedes decir, sí, es medio obvio. Bueno, no lo era en ese momento. Mira, creo que
estamos acá, bueno, podemos volver a ejecutarlo, pero la idea era mostrar el concepto y en la próxima charla ya armar tableros o mostrar algo más con todos estos datos. ¿Sí? Así que recuerden suscribirse y estar atentos al próximo episodio. Tengo una pregunta. Sí, Disculpen. Hola a todos. hola. Lo que está en verde es lo que corrió bien, lo que está en rojo es lo que tiró error y lo que está, o sea, no logro distinguir si es naranja o amarillo, es lo o sea, ¿qué quiere decir lo que está en amarillito o en naranja? Solo normalmente cuando falla en un punto y hay tareas que van después, las que van después quedan en amarillo o en blanco. Significa que che, esto no lo pude correr porque falló algo antes. Ah, ok. Otra Sí. pregunta y ya Ujú. está. Ya Sí, está. no, lo que necesites. De casualidad, Ujú. para la próxima edición, digamos, Sí. ¿se podrá mostrar en una base de datos? ¿Esto funciona con base de datos tanto relacionales como no relacionales? Sí, Airflow conecta lo que sea, porque atrás es código Python. Si te Ah, podés conectar con Python, podés usarlo con Airflow. ok. Simplemente decidimos hacer un Google Sheet porque era más cómodo mostrarlo ahora. En la próxima vamos a pasar a un Postgres y de Ah, ahí genial. vamos a hacer otras cosas. Listo. Ujú. Gracias. Disculpen. Ok. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ok. Sí, yo Sí, tengo otra. decime. Disculpen. Em, esto es solamente, digamos, para lo que es numérico. Pero, por ejemplo, si tenemos que buscar, no, ya me dijiste que no Lo con la cabeza. lo que Lo que quieras sea. que corra, sí. Ah, ok. O sea, Listo. podríamos, yendo a esto de Mercado Libre o buscando precios, podríamos tener una tabla que te diga cuál es el mismo producto en distintas páginas, como hace historial, y comparar, por Ok, ejemplo. O ok. podríamos buscar texto en Google, eh, yo sé, una noticia, unas palabras claves para una noticia, y cuando hay publicaciones nuevas que nos avise, podemos. O sea, lo normal es tomar archivos y cargarlos. Para eso se usa el nivel corporativo, pero si podés armar un script en Python, podés usarlo acá. Ok, gracias. Esto simplemente orquesta y ordena cómo corren las tareas y las dependencias.